monomios para después poder operar polinomios, ¿verdad? Y de ahí en adelante operar todo lo que sigue. Y van a darse cuenta nuevamente que todo lo que vamos a hacer aquí son aplicar las propiedades que vimos para los números reales. Las puras propiedades. Entonces, vean. Vamos con operaciones de monomios. Vamos a ir viendo entonces cada una de ellas. Vamos a ver primero suma y resta. Ok, ¿qué tiene que pasar? O sea, ¿qué necesito yo para que dos monomios se puedan sumar o se puedan restar? Tal vez antes, se me olvidó mencionarlo, al numerito, digamos, en el monomio este, en varias variables, a este numerito, a la A, se le conoce como el factor numérico. Vean que todos son factores, o sea, tenemos puras multiplicaciones, esos son factores, y a todo el resto se le conoce como el factor literal, el que tiene letras, ¿verdad? Entonces, factor de números, o sea, solamente es un número, factor literal, el que tiene todas las letras. Entonces, para la suma y la resta, vamos a ocupar que los monomios sean semejantes. Dos monomios se dice que son semejantes si tienen el mismo factor literal. Entonces, se necesita que los monomios sean semejantes. Y semejante significa que tienen el mismo factor literal. Mismo factor literal. ¿Y qué hacemos para sumar o restar monomios? Aplicamos la ley distributiva. Se aplica, como les digo, todas son las leyes que ya vimos. Se aplica la ley distributiva. Bueno, en realidad distributiva, nada más que aquí al revés, que como les comentaba la vez pasada, los matemáticos extrañamente para un lado le llaman ley distributiva y para el otro lado le llaman factor común. O sea, aquí en realidad la estamos aplicando al revés como si fuera un factor común. Entonces, si yo tengo un A que multiplica a un B más un A que multiplica a un C, yo puedo sacar el A factor común y me queda B más C. Lo más típico en este caso, la A no va a estar del lado izquierdo. Usualmente vamos a tener B por A más C por A. Usualmente está del lado derecho, lo que se repite. Yo saco entonces el A factor común del lado derecho y me va a quedar aquí B más C. Vamos a ver ejemplos. Entonces, ojo, aquí tienen que ser monomios semejantes que tengan el mismo factor literal, si no, no se pueden sumar. Voy a hacer más espacio para los ejemplos. Entonces, ejemplo. Bueno, aquí es realiza las siguientes operaciones, ¿verdad? Realiza las siguientes operaciones. Entonces, vean la justificación, vean qué sencillo es. Si yo tengo, por ejemplo, un 3x a la 3 más un 5x a la 3, ¿verdad? Necesito que para que sean semejantes tengan el mismo factor literal. Ok, estamos sumando dos monomios. Estamos sumando dos monomios. Necesito que sean semejantes. ¿Por qué? Porque aquí, recuerden, estos son factores. Aquí tengo una multiplicación. Tengo el factor numérico, factor literal. Factor numérico, factor literal. ¿Qué me dice la distributividad? Que si yo tengo un factor que se repite en ambos sumandos, yo ese factor lo puedo sacar a factor común. ¿Ok? Y me queda el B más C por ese factor común. Entonces, ¿qué es lo que pasa
o qué me permite sumar estos dos monomios, que yo este factor x a la 3 lo puedo sacar a factor común y me estaría quedando aquí un 3 más un 5 y saqué a factor común el x a la 3. Claro, esto da entonces 3 más 5, 8 x a la 3. Algo que uno hace de una forma muy natural. Claro, en el colegio ustedes les dijeron, ¿verdad? Que si tienen 3 papas y les suman 5 papas, les da 8 papas, ¿verdad? Y que tenía que ser el mismo factor literal para que no puede sumar papas y chayotes, ¿verdad? Eso era lo que les decían en el cole, por supuesto. Eso es, digamos, la justificación un poco en hablada, ¿verdad? O sea, en una forma informal de, de explicar las matemáticas. Claro, uno puede decir que son 3 papas más 5 papas y 8 papas. Pero nuevamente, en el fondo lo que estamos aplicando es distributividad. Al contrario, okay, estoy sacando a factor común. Vean cómo, si nosotros vamos viendo estos conceptos desde aquí, ya cuando llegamos a factorización y yo les diga, ay, vamos a ver factor común, ya lo vimos, ¿verdad? O sea, es prácticamente lo que estamos haciendo aquí, es factor común. Claro, uno se lo aprende esto más rápido y usualmente no se pone a sacar el factor común y hacer todo el procedimiento, sino que a uno le dicen, de si usted tiene 2x y le está restando un 5x, simplemente usted opera los números y le pone al final la x. Y dice, 2 le resto 5, me da menos 3, y x, claro, esa x fue que porque la sacó a factor común. Esto permite que yo haga las operaciones un poco más rápidas. O sea, lo que me estoy ganando es tiempo, pero no tienen que perder de vista que lo que estoy haciendo es sacando a factor común esa x que está repetida en ambos monomios. Sencillo, ¿verdad? Entonces, si tengo menos 3x a la 7 y le estoy sumando un 2x a la 7 y a esto le resto un x a la 7 y le sumo un 5x a la 7. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Claro, aquí voy a hacer una generalización y voy a decir que para hacer esta operación, entonces todos estos factores literales que se repiten los voy a sacar a factor común. Y yo estoy seguro que x a la 7 es lo mismo que 1 por x a la 7. ¿Okay? Eso es un monomio también. Entonces, todos los factores literales que se repiten, los voy a sacar a factor común. ¿Y qué me va a quedar? Menos 3, más 2, menos 1, más 5. Y saqué a factor común el x a la 7. Claro, ahora me quedan numeritos, entonces los opero. A menos 3 le sumo 2, me da menos 1. Menos 1 le resto 1, menos 2. Y menos 2 le sumo 5, da 3x a la 7. Listo. Ya tenemos entonces suma y resta de monomios. Y les repito, si aprendo esto bien, hacer el procedimiento así de sacar a factor común el factor literal, cuando lleguemos a factorización y hagamos factor común, va a ser un queque, ¿verdad? Es esto mismo. Entonces lo van a ver muy fácil. Esto es suma y resta. Vamos con multiplicación. Okay. Producto o multiplicación de monomios. Puras propiedades. Esto no cambia. ¿Verdad? Aquí son puras propiedades. De hecho, lo voy a hacer de una vez. O sea, si tengo. Bueno, aquí hice solamente con una variable, pero es idéntico cuando tengo varias variables, ¿verdad? De pronto no hice ningún ejemplo en varias variables, pero un ejemplo en varias variables sería exactamente lo mismo. O sea que si ustedes tienen, por ejemplo, ok,
que sumar 5x y a la 7 por z al cuadrado, le van a sumar un 10x y a la 7 por un z cuadrado, ¿verdad? El mismo factor literal, eso sí tiene que seguirse cumpliendo, mismo factor literal, esto es lo que voy a sacar a factor común. Entonces igual, es lo mismo. Ustedes sacan a factor común ese factor literal que es igual, idéntico, les va a quedar 5 más 10 por un x y a la 7 z a la 2. Y eso les queda un 15 x y a la 7 z a la 2. ¿Ok? Por cierto, esto es lo que hacemos cuando sumamos raíces también, ¿verdad? O sea, si ustedes tienen 3 raíz de 3 más 5 raíz de 3, es exactamente lo mismo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Ustedes sacan el raíz de 3 a factor común, eso les va a quedar 3 más 5 por raíz de 3, y esto les da 8 raíz de 3. ¿Okay? Es exactamente lo mismo. Bueno, y de hecho estos son monomios, así que esto cabe dentro de un ejemplo de suma de monomios. Es la misma propiedad distributiva en todos esos casos, eso es lo que estoy aplicando. Okay. Multiplicación de monomios. Lo voy a hacer también con monomios en una variable, pero es exactamente lo mismo en varias variables. Y van a ver, o sea, lo que aplico son propiedades de potencias, ¿verdad? O sea, eso es básicamente, se aplica las propiedades de potencias y la propiedad de asociatividad y conmutatividad de la multiplicación. Las propiedades del producto y de la potencia. Y ahí es donde yo sigo insistiendo, o sea, si yo sé manejar las propiedades anteriores de números reales, esto yo lo veo muy natural, o sea, me sale muy fácil, o sea, sencillo, porque si lo apliqué con números, aquí vamos a hacer lo mismo, vean. Voy a hacerlo en general. Tengo un monomio, lo estoy multiplicando por otro monomio. ¿Okay? Multiplicación de monomios. Donde A y B son números reales, N y M son enteros, bueno, naturales en realidad. Vean, ¿qué dijimos? Cuando yo tengo puras multiplicaciones, ¿verdad? Estamos todos al mismo nivel, puras multiplicaciones por todo lado. Dijimos que la propiedad asociativa de la multiplicación me dice que aquí los paréntesis no hacen falta. Yo estoy multiplicando multiplicaciones. Entonces aquí los paréntesis no hacen falta. Escribirlo de esta forma es exactamente lo mismo que escribirlo de esta manera. Estas dos cosas significan lo mismo. Pero la ley asociativa me dice que yo una multiplicación repetitiva la puedo asociar como yo quiera. O sea que yo puedo multiplicar primero lo que yo quiera. Entonces voy a decir que yo puedo aquí multiplicar el A por el B y que voy a multiplicar por otro lado el X a la N por el X a la M. Bueno, A por B, esos son números, me va a dar un número. O sea, esto es un número real. ¿Y qué tengo de este lado? Esta expresión de aquí. Multiplicación de potencias de igual base. Donde conservo la base y sumo exponentes. Ok, ejemplos. Igual si estamos en varias variables, nada más vamos a tener aquí más variables y yo multiplico con el que tenga que multiplicar. Entonces, vean, si yo tengo un 5x a la 3 multiplicado por un 2x a la 2. Ahí está, monomio por monomio. Aquí vean que no importa que sean semejantes o que no sean semejantes, da lo mismo. Esto sí, cualquier monomio se puede multiplicar por cualquier monomio sin problemas. Otra vez,
La asociatividad de la multiplicación me dice que estos paréntesis en realidad no hace falta ni que yo puedo multiplicar en el orden que yo quiera, porque estamos con puras multiplicaciones al mismo nivel. Entonces, por la ley asociativa, yo puedo asociar y multiplicar primero 5 por 2 y después asociar el x al cubo con el x al cuadrado. Esto me da 5 por 2, 10, x al cubo por x al cuadrado, multiplicación de potencias de igual base. Conservo la base, sumo exponentes. ¿Okay? 10x a la 5. Claro, uno en el colegio le enseñaban, ¿verdad? Más hacia la tabla, o sea, un algoritmo ahí, o una fórmula más que algoritmo. Uno le enseñaba un algoritmo que le decían de multiplica los números y sume los exponentes, ¿verdad? De las x. Ok, de ahí sí, o sea, sí funciona, es una fórmula. Ok. Pero en el fondo lo que estamos haciendo es aplicando propiedades de los números reales. ¿Okay? Asociatividad, ¿verdad? Propiedades de potencias, conservo bases, sumo exponentes. Ahí es donde queda claro por qué es que esa fórmula que me dieron en el colegio, que tal vez yo no la encontraba ni significado, ¿no? ¿Por qué es que funciona, verdad? ¿Por qué es que multiplico los números y por qué es que al multiplicar las x y se suman los exponentes, ¿verdad? Porque estoy aplicando esas propiedades. No importa incluso si uno es un monomio, por ejemplo, en varias variables. Exactamente, voy a poner algo así. Y lo multiplico por un menos 3 x y al cuadrado. Algo así. Entonces igual, o sea, yo estoy agrupando, estoy haciendo la multiplicación donde yo asocio lo que a mí me interesa asociar para que se pueda hacer. Entonces yo sé que como son puras multiplicaciones y están al mismo nivel, los paréntesis no hace falta, por eso ni siquiera le puse estos paréntesis. En realidad esos paréntesis ahí están sobrando. Ya estoy multiplicando monomio por monomio. Y yo digo, ah, bueno, la asociatividad me permite multiplicar los números primero, luego multiplicar el x al cuadrado por el x, y luego multiplicar el y a la 5 por el y al cuadrado. Y bueno, al final tengo aquí una z que no tiene, digamos, con qué multiplicarse. Si quieren, aquí hay un z a la 0, si quisiera multiplicarlo, pero simplemente del final quedó multiplicado por z, ¿verdad? Estoy asociando en la multiplicación según mi necesidad. Bueno, estoy asociando los números que me dan menos 21. Estoy asociando las x, que es multiplicación de potencias de igual base, conservo base, sumo exponentes, aquí hay un 1. Asocié las y, conservo la base, sumo los exponentes, ya las 7, y me queda una z. Y ya hice la multiplicación de esos dos monomios que estaban en varias variables. Puras propiedades, ¿verdad? Eso es así de sencillo. ¿Cómo se hace división de monomios? Aplique propiedades también. ¿Cuáles propiedades? La división de potencias de igual base. Eso es básicamente. Entonces, ¿cómo hacemos división de monomios? Iguales, aplique propiedades de la división, ¿verdad? Y de las potencias, producto, potencias, esas cosas, ¿verdad? Aplique propiedades de las potencias y de la división, bueno, ¿sí? Ok. Del producto también podemos verlo como producto, vean. Entonces, si yo tengo una por un x a la m y lo estoy dividiendo entre un b por un x a la m, aquí por supuesto, igual la semana anterior, cuando estamos hablando de fracciones, siempre el denominador tiene que ser distinto de 0 para que estemos en los reales.
¿verdad? Muchas veces cuando yo doy fórmulas también de raíces, si es una raíz par, tiene que ser de un número positivo, pero no hay raíces pares de negativos. O sea, usualmente las fórmulas están dadas siempre y cuando todo esté bien definido en los reales. Entonces aquí, por supuesto, esta b tiene que ser distinta de 0, porque si no estaría haciendo división por 0. Entonces, vean, puras propiedades. Esto es lo mismo que yo tenga a dividido entre b multiplicado por x a la n entre x a la m. ¿Por qué? Claro, porque multiplicación de fracciones es numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces, estas dos cosas son exactamente lo mismo. Me va a quedar entonces a dividido entre b, que eso es un número real, ya sea irracional o racional o una fracción, ¿verdad? Un número entero puede dar si la división es entera. O sea, ya ahí me va a dar esta división, me va a dar un número real, cualquiera. Siempre y cuando b no sea 0, todo funciona bien. Y aquí voy a restar, bueno, voy a hacer la división de potencias de igual base, conservo base y resto exponentes. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer la división de 5x a la 7 entre un 2x a la 3, eso es lo que yo hago básicamente. O sea, digo, esto es 5 medios por x a la 7 entre x al cubo. Y ahí es donde aplico entonces las propiedades de potencias, donde digo, bueno, estos 5 medios, eso es un número racional, eso es un número real, sigue cumpliendo la definición de monomio. Y x a la 7 entre x a la 3 es lo mismo que x a la 7 menos 3, o lo que es igual, x a la 4. Y me queda este monomio. La división es la única operación que podría hacer que el resultado no me dé un monomio. O sea, quiere decir que esta operación no es cerrada para los monomios. Puede ser que yo divida dos monomios y que el resultado no sea un monomio. Por ejemplo, si yo hago 3x a la 2 dividido entre 7x a la 4. Esto dice que es 3 séptimos, pero cuando veo esta división de x al cuadrado entre x a la 4, en realidad la potencia más alta es la que está en el denominador. Entonces esto es 3 séptimos, y como la potencia más alta está en el denominador, yo podría hacer la resta aquí abajo. El problema es que me va a quedar una variable en el denominador. Esto es 3 séptimos por 1 entre x al cuadrado. Y los monomios no tenían variables en el denominador. Este es un problema, esto no es un monomio. La otra forma de hacerlo era hacer la resta arriba, pero me quedaría igual, 3 séptimos por x a la menos 2. Estas dos cosas son iguales. Igual, esto no es un monomio. Entonces la división es la única operación de monomios que podría darme como resultado algo que no es un monomio. La división de monomios quiere decir que no es cerrada. ¿Okay? Cerrado es que me cae o siempre me da como resultado del mismo tipo que yo operé. Okay, en varias variables es igual. Si tengo 14x al cuadrado, y por z a la 3, pongámosle aquí una a la 4, y lo divido entre un 7x, y a la 2, z a la 2. Entonces igual, o sea, la ventaja de esto es que en las propiedades estas de fracciones, igual yo puedo separar esto como 14 sobre 7 multiplicado por x al cuadrado entre x, por un y a la 4 entre y al cuadrado, por un z al cubo entre z al cuadrado. ¿Verdad? Porque multiplicación de fracciones de eso, multiplique numeradores y multiplique denominadores y me da el original. Entonces 14 entre 7, eso sí me da un número, ¿verdad? Se simplifica y me queda un número más bonito, un 2. X al cuadrado entre x, conservo base, resto exponentes, 2 menos 1 es 1, que no hace falta ponerlo. Y a la 4 entre y a la 2,
conservo base, resto exponentes, a 4 le resto 2, me da 2. Z al cubo dividido entre z cuadrado, división de potencias de igual base, conservo la base y resto exponentes, 3 menos 2 es 1, que no hace falta ponerlo. Nuestro resultado es 2x y cuadrado z. Claro, igual a uno en el cole, ¿verdad? Le terminaban dando una fórmula mecánica y les decían, de ahí, divida los números y a cada una de las variables vaya restando los exponentes, ¿verdad? El exponente de la x de arriba, resta el de abajo, y así vaya con cada uno de ellos. Entonces, ¿qué se está ahorrando ahí? De tiempo. O sea, básicamente es porque lo está haciendo más rápido. Entonces, si ustedes tienen un 21x a la 10 dividido entre 7, x a la 7, entonces de ahí sí eso funciona. 21 entre 7 es 3 y x 10 menos 7 es 3, 3x a la 3, listo. Me brinqué todo ese paso, hacer la separación, ¿verdad? Acomodar, verlo como división de potencias de igual base, todo el proceso que llevaría más tiempo, ¿verdad? Lo puedo hacer muchísimo más rápido. Entonces, esas fórmulas que ustedes les enseñan en el cole, ¿verdad? Y esos trucos, digamos, de aprenderse de que si sumo papas es con papas, ¿verdad? Y me dan tantas papas, esas cosas, en realidad es como para que comprendan mejor la idea y se ahorren tiempo a la hora de hacer las operaciones. Pero sepan, o sea, eso es lo importante, sepan que en el fondo están aplicando propiedades de la multiplicación, de la división, suma, resta, potencias. Para eso es lo que me permite hacer las operaciones. Y van a ver que, bueno, la próxima, porque ya hoy ya vamos terminando, la próxima vez vamos a ver polinomios. Igual, van a ver que son aplicar propiedades. Bueno, ahí sí hay algunos algoritmos, pero van a ver que los algoritmos se basan igual en los algoritmos que hacíamos con los numeritos, es la misma idea, es igual, igual. Entonces, si yo sé bien los algoritmos con números, cuando hago los algoritmos con las letras, es prácticamente igual, y es aplicar básicamente propiedades. Bueno, chicos, ya para no alargarme tanto, ¿verdad? Hoy quiero terminar por acá. Igual ya terminé la parte de monomios. Entonces el jueves vamos a ver lo que es la parte de polinomios y vamos a ver las operaciones con polinomios. Sí tienen que aprenderse bien las propiedades. O sea, lo que no puede pasar es que más adelante tengamos una multiplicación de potencias de igual base y ustedes se queden ahí titubeando, uy, ¿cómo era eso? Sumar, multiplicar las potencias, ¿qué era lo que hacía? Esas de hay que sabérselas de memoria, o sea, son las propiedades básicas que me permiten o que me dicen cómo es que hago todo lo que sigue. Entonces hay que sabérselas, ¿verdad? Esas tienen que dominarlas bien y tienen que ir haciendo pues mucha práctica. Yo siempre, no sé si notaron ahí al final de la guía 1, siempre en la recapitulación de la guía, por ahí les pongo, esta semana tuvieron que aprender esto, esto, esto y esto, ahora es importante que sepan esto, y siempre voy a poner una nota por ahí. Los ejercicios que se dieron en la guía son poquitos y son nada más para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? Es como lo mínimo que ustedes deberían hacer para conocer del tema y saber cómo se trabaja. Pero si ustedes quieren prepararse realmente, tienen que hacer todos los demás, ojalá todos, no solamente los del folleto, sino que también los de las prácticas. O sea, si ustedes realmente se quieren preparar bien, hay que hacer bastante práctica, hay que dedicarle bastante al curso. Sobre todo si sienten que traen falencias, o sea, que traen cosas ahí que no quedaron muy claras en el cole, o, o igual, yo sé que muchos de este semestre están repitiendo el curso del semestre anterior, entonces igual, si del semestre anterior tuvieron por ahí lagunas, ¿verdad? Les quedaron temas donde fallaban mucho, bueno, hay que retomarlos, hacer mucha práctica, evitar los errores que tienen muy metidos, porque si hicieron errores los 6 años de colegio, bueno, cuesta mucho que quiten esos errores, tienen que darse cuenta de cuál es el error que están cometiendo para que no lo vuelvan a cometer más y ser muy conscientes de eso.
así, pucha, yo creía que esto se hacía así, mira, no, no se puede. De ahora en adelante tengo que tener claro, eso no lo puedo hacer, ¿ok? Tienen que ver la forma en que mejoran esos problemas que tenían con matemáticas, ¿verdad? Los que vienen arrastrando usualmente desde el colegio y lograr salir adelante. Como les decía, bueno, este semestre es mucho de hacer ejercicios, ¿verdad? Están las prácticas, Khan Academy, estamos poniendo las guías semanales, ¿verdad? Para que las entreguen. Entonces es mucho de estar haciendo, haciendo, haciendo. La idea es que ustedes lo hagan, ¿verdad? O sea, la idea aquí, lo que yo menos esperaría es que ustedes, por ejemplo, le paguen a alguien para que les haga las guías semanales. O sea, eso no tiene sentido, porque ustedes no estarían aprendiendo. Tal vez logran pasar mate general, pero ¿y qué van a hacer cuando lleguen a cálculo? Y si el otro semestre es virtual, puchi, pasan cálculo, ¿verdad? Porque todo es virtual y lo pueden pagar ahí a alguien para que les haga el examen en línea, qué sé yo, para todas las cosas que pueden hacer en estos momentos en línea. Bueno, háganlo, o sea, pero ¿qué va a pasar cuando después lleguen más adelante al trabajo de ustedes y tengan que hacer una suma ahí sencilla, una multiplicación, y el jefe vea que no saben multiplicar? O sea, qué pena, ¿verdad? Qué pena cuando sean ingenieros y no saben hacer cosas básicas. Ese es el problema. Y sobre todo estoy pensando, imagínense los que tienen que llevar ecuaciones o superior después, ¿verdad? O sea, si no van bien con lo básico, de ahí van a llegar a superior y no les va a ir bien. Entonces, bueno, toda esta discusión es justamente nada más para concluir de que tengamos un poquillo ahí de conciencia de que tenemos que esforzarnos bastante en el curso, pero es un curso que requiere bastante esfuerzo, que traten de no hacer ahí cosas corruptas, ¿verdad? O sea, no pagar por tareas, no. O sea, está bien que de pronto ahí se le pregunten a algún compañero que están pegados con alguno, entonces que les ayude ahí a hacer algo, ¿verdad? Por lo menos avanzar, pero no que les dé el ejercicio para que ustedes lo copien, ¿verdad? Tampoco ese tipo de cosas. Lo importante, les repito, que se los he dicho varias veces, es que ustedes aprendan, ¿verdad? Que sepan hacer las cosas. Eso es lo que yo pretendo. ¿Ok? No